Muy buenas noches para todos. Inicialmente me presento, mi nombre es John Jairo Romero, quien les habla. Mis compañeros Andrés Felipe Pinilla y Otman Alberto Rondón. Realizaremos la socialización del plan de gestión de riesgos de nuestro proyecto, iniciando pues con una breve descripción o resumen de lo que comprende el proyecto. Básicamente es el diseño y construcción de una edificación para uso académico en el municipio de Anolaima. Tendrá un área construida de aproximadamente 420 metros cuadrados y estará dotado con aproximadamente 7 aulas de clase, obviamente con toda la dotación requerida para una adecuada oferta académica. Tendrá espacios comunes diseñados para la integración y esparcimiento de los estudiantes, del personal administrativo y operativo de la institución, además de contar con aulas con la capacidad de adecuación para formación virtual y una administrativa con aproximadamente 8 puestos de trabajo. Como le mencionaba anteriormente, pues vamos a hacer la socialización del plan de gestión de riesgos de nuestro proyecto. Ahora hablaremos como tal de lo que es el plan de gestión de riesgos, inicialmente definiendo o aclarando pues por qué es importante tener un plan de gestión de riesgos para el proyecto y la organización. Inicialmente la idea más clara es porque el plan de gestión de riesgos nos permite identificar qué actividades o momentos a lo largo del ciclo de vida de todo el proyecto requieren mayor atención, atención y monitoreo pues durante todas sus etapas. Asimismo le da mayor visibilidad al tipo y nivel de riesgo y nos permite ver cómo afecta este riesgo a las restricciones del proyecto. Nos permite también o nos prevé afectaciones al plan estratégico no solo del proyecto sino también de la organización y pues nos permite analizar y poder evaluar y informar oportunamente los potenciales impactos, bien sea positivos o negativos, y las oportunidades que están asociadas a estos riesgos. Aquí encontramos nuevamente un breve resumen de la información del proyecto. El nombre como tal es Diseño y Construcción de un edificio para uso académico en Anolaima. Dentro de la línea base de tiempo tenemos una fecha de inicio del 1 de marzo del año 2021 y una fecha de culminación proyectada para el 3 de noviembre del 2021. Un presupuesto en la línea base de costos de 1.178 millones de pesos aproximadamente. Vemos algunas de las fechas importantes, como el kickoff de la obra o el cierre del proyecto. Enunciamos al gerente de proyecto, que es nuestro compañero Otman Rondón, eh, como representante pues de RRP Innovaciones SAS, y el patrocinador del proyecto como tal, que es la alcaldía de Anolaima. Hablamos ahora de lo que es como la ruta de trabajo o la ruta o el flujo de las actividades que hemos establecido para poder realizar el plan de gestión de riesgos. Iniciamos obviamente definiendo pues el propósito y el alcance y cuál es el objetivo de poder hacer este plan de gestión o el proceso de la gestión de los riesgos. Continuando pues con una evaluación general del contexto del proyecto y de las condiciones propias pues del mismo, del entorno y del mercado como tal. Definimos como sobre qué metodología se va a realizar la gestión de riesgos, indicando pues los roles y las responsabilidades de cada una de las personas involucradas en el proyecto frente a la gestión de los riesgos, pasando luego a realizar una categorización de los riesgos y un flujo de estado de los mismos. Evaluamos también la tolerancia de los diferentes interesados frente a los riesgos que puedan presentarse en el proyecto. Definimos los impactos que puedan tener, impactos, oportunidades que puedan tener los riesgos frente al proyecto. Establecemos posteriormente un calendario de gestión de riesgos y como tal finalizamos llevando una trazabilidad completa, una trazabilidad y monitoreo completo al proceso de gestión de riesgos. Bien, para el siguiente paso nosotros tenemos una metodología de gestión de riesgos, dentro de los cuales tenemos en un orden matricial cada uno de estos hitos dentro de este proceso, teniendo en cuenta una planificación de riesgos, una identificación de los mismos, análisis cualitativo de riesgos, análisis cualitativo, planificación y respuesta de estos, implementación de las respuestas y un monitoreo a lo largo del ciclo de vida del proyecto de estos riesgos. Dentro de las descripciones de cada uno de estos procesos se encuentran cómo vamos a encontrar esto dentro del proyecto, qué herramientas vamos a necesitar para poder evaluar estos procesos, fuentes de información y periodicidad en la que se va a ver este impacto de este proceso durante el ciclo de vida del proyecto. Para los roles y responsabilidades de gestión tenemos unos hitos teniendo en cuenta la planificación, la identificación, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, planificación de respuestas y monitoreo, que ya fueron anteriormente mencionadas,
unos roles de unos responsables de cada uno de estos procesos, siendo el gerente del proyecto el líder y el equipo de proyecto interesados como parte del equipo que ayudará a desarrollarlos. Y al final, dentro de estos roles y responsabilidades, tenemos cómo cada uno de estos interesados tienen una respuesta frente al proceso. En el siguiente paso vemos el tema del diagrama de estructura de riesgos y cómo cada uno de estos riesgos, teniendo en cuenta nuestra estructura de desglose de trabajo, los vemos subdivididos en cada uno de los niveles, teniendo en cuenta riesgos y cómo cada uno comenzamos a identificarlo como técnicos, un riesgo de gestión, riesgo interno, riesgo externo y un riesgo dentro de la organización en sí. Por otro lado, vemos las categorías de los riesgos, viéndolos ya dentro de esta estructura de desglose anteriormente mencionada, cómo estas categorías van a estar presentes dentro de la identificación de riesgos del proyecto y cómo van a estar descritas dentro de los procesos. Siguiendo a esto, vemos el flujo de estados de riesgo, cómo va a ser la oportuna acción sobre estos, teniendo en cuenta una identificación, ya sea cada uno de los posibles riesgos que impacten de cierta medida las restricciones del proyecto. Vemos como el siguiente paso es una propuesta para ver si tenemos unos riesgos activos o si es realmente rechazado por su incidencia dentro del proyecto y cómo cada uno de estos riesgos que realmente existen y no están activos tienden a ser eliminados, expirados, cerrado, ocurrido o escalado, teniendo en cuenta su incidencia dentro del proyecto. Pasamos a una tolerancia de los interesados al riesgo, teniendo en cuenta las restricciones que están dentro del proyecto, como lo son el alcance, tiempo, costo, calidad y el medio ambiente, y cómo cada uno de esos tienen un ponderado, como decía la regla del 100%, y qué restricción tiene más importancia sobre los demás para tener en cuenta en cuanto a la incidencia de riesgos frente a cada uno de estos aspectos. Bien, pasamos a las definiciones de impacto de los riesgos dentro del proyecto y cómo cada una de estas restricciones anteriormente mencionadas tienen una incidencia dentro del proyecto, viendo cómo en cada uno de los niveles, teniendo en cuenta su levedad dentro de la incidencia en estas restricciones, pueden llegar a ser aceptables o inaceptables dentro del proceso. Viendo así como los costos y el tiempo tienden a ser una de las restricciones más fuertes con respecto a los requisitos del sponsor y los interesados del proyecto. De igual manera vemos las definiciones de la probabilidad del riesgo como una escala a seguir o necesaria de revisar en cuanto a la calificación de los riesgos y cómo estos pueden llegar a impactar dentro del proyecto, teniendo en cuenta si tenemos que hacer un monitoreo, un escalamiento o una disipación del mismo. Por tal motivo pasamos al diagrama matricial de probabilidad, donde vemos cómo en un mapa de calor tenemos distribuidos ciertos valores en cuanto a amenazas y oportunidades y cómo estos llegan a ser o tener un impacto dentro del proyecto en cuanto a su significancia o su nivel de ser catastrófico dentro del mismo. Pasamos a un calendario de gestión de riesgos, donde vemos cómo los procesos en cuanto a la identificación de un riesgo hasta terminar el monitoreo de los mismos se deben tratar y en qué momentos del proyecto vamos a estar revisando o viéndolos y cómo pueden estar impactando. La idea es de este proceso es estar vigilando y cuidando cada uno de los intereses del sponsor teniendo en cuenta este registro de riesgos y su calendario para su gestión. En este momento pasamos a la identificación de riesgos. Riesgos que identificamos teniendo en cuenta una experiencia en el campo de la construcción y el diseño. Pues bien, pasamos al primer riesgo, que dentro del contexto de construcción y por consecuencia de la pandemia, podría incurrir en un alza de precios, que es un fenómeno que hemos venido viendo desde el año pasado.
esto convirtiéndolo en un tipo de riesgo en amenaza, donde estas causas se han visto más que todo por el fenómeno actual con respecto a la pandemia y un desabastecimiento de insumos a nivel nacional. Esto llevando a una situación de sobrecostos de suministro y teniendo en cuenta una desviación en contra de nosotros frente al proyecto en cuanto a costos del mismo, categorizándolo como un riesgo externo y como un disparador de señales de tempranas que estamos por definir a lo largo del proceso del proyecto. Propietario de este riesgo debería ser el director de obra, que es una de las cabezas que está frente al proyecto de obra, y lo encontramos en un estado activo. Cabe aclarar que este riesgo lo encontramos en un análisis de supuestos, donde lo logramos identificar. El segundo riesgo, vemos que dentro del contexto de la construcción vemos ciertas tareas que están sujetas a un cambio climático. Lo vemos como una amenaza ya que nos impacta de forma directa la línea base de costos y la línea base de tiempos, y lo vemos identificado como una amenaza. Falta aclarar que esto es a causa de falta de revisión de los pronósticos del tiempo y que esto nos puede llevar a un evento de riesgo, teniendo en cuenta un stand-by de actividades y cambios climáticos. Como les venía diciendo, esto tiene una consecuencia sobre la línea base de tiempo y costos, ya que nos crea unos atrasos de entrega y nos puede estar afectando el tema de tener unos recursos en stand-by en el mismo proyecto. ¿Cómo se puede, cómo se puede evidenciar esto? Bueno, unos disparadores principales es la inspección visual a cambios de clima y estar pendientes de los mismos. El propietario de esto debería ser el director de obra y los residentes como equipo de un proyecto de construcción. Y este riesgo lo venimos identificando desde un análisis de Curvatín. Pasamos a un tercer riesgo que dentro del contexto de construcción, en general, como consecuencia del déficit de control de contrataciones, se podrían generar reprocesos ya que no se cuenta con el personal calificado que ejecute las actividades. ¿Esto a qué viene? A una contratación masiva en cuanto a recursos para los diferentes especialistas o proveedores dentro del proyecto, que puede incurrir en una serie de reprocesos ya que no se tiene el personal idóneo. Esto es un riesgo calificado como un riesgo en gestión. Uno de los disparadores deberían ser las entregas de las actividades con errores. Por tal motivo, dentro de nuestro equipo tenemos un residente de SST que verifica y certifica al personal en cuanto a la revisión de hojas de vida. También tenemos un riesgo, en- así pasamos al siguiente riesgo, un riesgo identificable como una oportunidad, ya que tiene que ver con la oportunidad que tenemos en cuanto al desabastecimiento de insumos de construcción en el mercado nacional, viendo esta oportunidad como una solicitud de cambio frente al sponsor del proyecto para que se nos apruebe una homologación de materiales. Esto con el fin de llegar a un ahorro en cuanto a tiempos de entrega y en cuanto a costos de adquisición de estos insumos. Seguimos con el siguiente riesgo, que de igual manera es una oportunidad, eso teniendo en cuenta el marco del contexto nacional en cuanto a el tema de protestas, lo cual lo vemos como una oportunidad, ya que de cierta manera son tiempos muertos para el desarrollo del proyecto, que es todo dentro de los cambios que puede generar dentro de la línea base de tiempo, puede generarnos alargar ciertas entregas de ciertas actividades, lo que nos puede llevar a una ganancia en cuanto a tiempos de entrega del proyecto o de ciertas actividades entregables. Pasamos al siguiente riesgo, que tiene que ver con los cierres programados que tienen ciertas empresas en cuanto a vacaciones en las que ponen acá al personal de estas mismas, donde la idea es aprovechar estos
espacios de tiempo prolongados y solicitar unos pedidos anticipados de estos insumos y así poder tener un stock de insumos que están proyectados a llegar en un futuro. Para nuestro siguiente riesgo, vemos como una amenaza el no disponer de ciertos espacios para el acopio de material que de una u otra forma se convierte en oportunidad para ciertos trabajadores para que se preste aún para el robo. Entonces vemos esto como un riesgo y tenemos contemplado el organizar los espacios del proyecto para evitar que estas situaciones se presten. Para el siguiente riesgo, en cuanto a la construcción del edificio, nosotros como ente gestor del mismo, eh, necesitamos generar ciertos compromisos en cuanto a planeación y erradicación de planimetrías. Eh, la idea con esto es minimizar o mitigar ciertos riesgos con respecto a la entrega tardía de una información por parte del cliente en cuanto a cambios y estos puedan ser radicados de manera oportuna en los espacios de planeación y poder seguir con el curso normal del proyecto. De igual manera tenemos un riesgo con respecto a la misma gestión, pero en cuanto a instalaciones, y tiene que ver con la radicación del Serie 3. Igual es una dependencia de información oportuna por parte del cliente y poder radicar estos planos a tiempo y poder seguir con el curso normal del proyecto sin tener ninguna desviación en- dentro de la línea base de tiempo. De igual manera, eh, vemos como una amenaza el cierre de ciertas fábricas que ya se tenían contempladas dentro de un plan de gestión de recursos y adquisiciones en cuanto a unas compras necesarias que se tenían que hacer con anterioridad para el desarrollo del proyecto. Por tal motivo vemos la amenaza como amenaza todo este cierre de cada uno de los proveedores que se tenían a nivel nacional por causa de la pandemia. Esto nos traería problemas a la hora de la contratación y de cierta forma, si no se encuentran los insumos necesarios con respecto a esta gestión, nos podría estar impactando en desviaciones en nuestra contra la línea base de tiempo. Para el siguiente riesgo, dentro del contexto de construcción y como consecuencia de la expedición tardía de unas pólizas, vemos cómo se ve un atraso o un impacto negativo en cuanto a la línea base de tiempo, teniendo como consecuencia un kickoff de obra tardío y contar con unas pólizas por fuera de tiempo según lo pactado dentro del acta del proyecto. Pasamos a un riesgo identificado como una oportunidad y eh, visto desde la perspectiva de una generación de órdenes de cambio frente al proyecto en cuanto a una escasez de stock a nivel nacional y una baja de producción e importaciones. Por este motivo es que necesitamos eh, identificar estos escenarios en los que necesitamos generar estas órdenes para impactar de cierta manera em, la línea base de tiempo y costo de manera positiva. Por otro lado, uno de los riesgos como oportunidad que vemos que nos pueden impactar el proyecto de manera positiva sería el tema de el trabajar con un personal que esté en la zona. Esto como viéndolo como una oportunidad, ya que tenemos una respuesta a garantías de manera más efectiva, puede aliviar costos del proyecto y sería fácil y verificable revisando el tema de los currículums de cada uno de estos personajes y la certificación de la mano de obra.
Bien, dentro de nuestro siguiente riesgo, dentro del contexto de Colombia y más que todo en la construcción, am, basados en una migración forzada por parte del vecino país, hemos visto cómo el contratista de hoy se ha venido aprovechando de esta situación, generando una serie de contrataciones ilegales que pueden poner en riesgo al proyecto en cuanto a calidad, tiempo y coste, ya que estamos sujetos a estar impactados por unos reprocesos que pueden surgir por lo mismo, por una contratación de una mano de obra no calificada. Y finalmente pasamos a nuestro último riesgo, que tiene que ver con unas amenazas biológicas que existen en el entorno, llámese enfermedades que que pueden impactar de cierta manera a las restricciones del proyecto y de igual manera el orden y el aseo que se necesita tener dentro del ciclo de vida del proyecto. Por tal motivo, vemos esto como una amenaza donde estos riesgos verificables nos pueden impactar de manera negativa. Pasando a la evaluación de la probabilidad cualitativa de los riesgos, vemos como dentro de nuestro ponderado anteriormente mencionado se le da una calificación de probabilidad a cada uno de estos riesgos y como dentro de los porcentajes dados a el alcance cronograma, costos, calidad, se pueden ver influenciados y cómo puede existir un impacto ponderado y una criticidad ponderada de estos riesgos. Dentro del análisis cuantitativo, vemos dentro del mapa de calor cómo empezamos a localizar cada uno de estos riesgos en cuanto a las amenazas y las oportunidades y asimismo haciendo el cruce de impactos y probabilidades, se le da un valor numérico en cuanto a la posibilidad de impacto dentro del proyecto. Así teniendo una cantidad de amenazas, de riesgos en cuanto a amenazas de 11, oportunidades 5, dando un total de riesgos dentro del proyecto 16, una suma de criticidad de -100 en cuanto a los valores dados dentro del mapa de calor y para las oportunidades de un 56, dándonos como un total de -44 y una criticidad del proyecto del 38 al 36% de probabilidad. Dentro de los resultados y ubicaciones de estos riesgos, comenzamos a ver ubicaciones de cada una de las codificaciones de los riesgos y viendo qué pertenece a cada una de estas cualidades de los riesgos, siendo amenazas, oportunidades, y cómo debería ser su categorización y la estrategia de gestión inicial en cuanto a la gestión que se debe llevar con cada uno de los interesados y las posibles entradas y salidas para el proceso. Finalmente entramos a un análisis cualitativo de la reserva de contingencia, teniendo en cuenta que dentro de la ruta crítica actual del proyecto, tenemos 244.3 días, eh, calculando una varianza de 120.9 y una desviación de 11 días, que para la duración del cliente serían 240 días totales, teniendo una certeza de esta línea base de tiempo de un 34.68%, pero nosotros calculamos dentro de un 95% de certeza de probabilidad una duración de 262 días, dándole un parte de seguridad al cliente que dentro de este rango de tiempo podemos desarrollar sin ningún problema el proyecto. Asimismo, dentro de nuestra línea base de tiempo empezamos a distribuir un tema en cuanto al cronograma de trabajo, teniendo en cuenta una línea base de tiempo de 244.3 días y una reserva de contingencia de estos días de 18.1,
para llegar hacia 262 días, que es lo propuesto en cuanto a una certeza del 95%, y viendo cómo dentro de la reserva de gestión del cliente podría tener unos 15 días probables para poder acabar el proyecto ya fuera de nuestro cronograma de trabajo y más la reserva de contingencia. Y finalmente, así teniendo un tiempo total de proyecto para los ojos del cliente. Una vez realizado el registro de riesgos, se procede a elaborar la matriz de análisis de los mismos, en la cual se evalúa la probabilidad y el impacto de cada uno de ellos. De esta manera se trasladan los riesgos que se toman como importantes de acuerdo a su posible afectación al plan de respuesta de riesgos, desde el cual se analizan únicamente los que quedan activos, y para ello se define el plan a desarrollar, la estrategia a tomar y el responsable de cada uno de los riesgos. Esto basándose en las estrategias de respuesta, dentro de las que están escalar, evitar, transferir, mitigar o aceptar, según sea la connotación de cada uno de ellos, para lo cual se tomaron en cuenta las categorías de riesgo como lo son técnicos de gestión internos, externos o de organización, y de allí se actualiza el plan para la elección del proyecto, la línea base de tiempo y costos y todos los demás documentos que requieran actualización para el proyecto.